Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda sesión. Buenas tardes, profe. Para los que no se habían conectado a la primera sesión, les recuerdo la forma de pasar asistencia es que manden su nombre por el chat, de favor, para que quede registrada su asistencia. Entonces envíen su nombre aquí por el chat de Zoom. De esa manera queda registrada la asistencia en esta segunda sesión. Profe, disculpe, los que ya nos anotamos en la primera sesión, ¿tenemos que volver a hacerlo? Sí, esa es por sesión. Cada sesión manden su nombre. Ok, gracias. Sí, gracias a ti. Les voy a tomar asistencia por cada sesión, porque hay unos que a veces se conectan a la primera y ya no se conectan a la segunda y se vuelven a conectar a la tercera. Entonces, cada sesión que tengamos, manden la asistencia. La asistencia se toma por cada sesión, de favor, chicos. Entonces, el día de hoy son 3 asistencias las que están en juego. Ok, no sé si ya estás por ahí, Gabriel. Creo que ya. A ver, continuamos con lo que nos estabas comentando, Gabriel, de favor. Algo sobre la competencia. Recuerdo y ponías el ejemplo de Telmex. Bueno. Sí, te escuchamos, Sí. Gabriel. Sí, comentaba yo lo de la competencia, ¿verdad? De lo que es parte de lo que es la teoría de la mano invisible, ¿verdad? La competencia es la que verdaderamente apoya el equilibrio de la economía, ¿verdad? O facilita que la economía se estabilice. No sé si estoy en lo correcto, profe. Bueno, en algunas situaciones sí, hay varias cuestiones de competencia. Hay competencia perfecta y competencia imperfecta también dentro de los mercados. Y más ahorita que hay mercados globalizados. Si es competencia perfecta, adelante. Entonces, obviamente también entraríamos en una cuestión si es un mercado nacional o si es un mercado globalizado, porque ahí entraría, si es un mercado globalizado, entrarían cuestiones en cuestión de importaciones y exportaciones de mercancías también, donde entrarían las cuestiones de los tratados y acuerdos comerciales que tenemos, en este caso, poniendo como ejemplo México con diferentes países, y también que empresas extranjeras, si están formando parte de los tratados de los países con los que tenemos los tratados y son empresas de ese país, pues obviamente tienen ciertos privilegios. Entonces entraría en una competencia a lo mejor perfecta, pero no debemos de pasar por, en este caso, no debemos descuidar una parte muy importante. Los mercados nacionales en el país, en este caso, donde llegan, en este caso, las exportaciones e importaciones, debe de cuidar su economía interna. Entonces, es muy indispensable esa cuestión, es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en México? Y era una de las cuestiones que en temas económicos, a mediados, cuando entró, en este caso, el presidente que tenemos hoy en día, López Obrador, son acuerdos comerciales que se firman a lo mejor con empresas extranjeras. Les pongo un ejemplo, las empresas nacionales sí pagan impuestos. Entonces, van al corriente con sus impuestos, con su gasto público, pero las empresas extranjeras hicieron un convenio con Peña Nieto con la cuestión de que iban a venir a invertir aquí en México. Obviamente les nombro a lo mejor un H-E-B, un Walmart, empresas obviamente americanas, que no están pagando impuestos. Entonces, esa era la molestia cuando ingresó López Obrador, tomó posesión, que porque esas empresas no estaban pagando impuestos y no seguían pagando impuestos y las empresas mexicanas sí. Entonces, cómo ellos articulaban precisamente esa cuestión de cómo pueden ser competitivas en precios, en mercancías, en sueldos, en salarios, en costos, si esas empresas no pagan impuestos por simplemente el hecho de venir, traer su infraestructura y ofrecer empleos. Entonces, era la molestia de los empresarios mexicanos. Entonces, dependiendo, puede haber competencia perfecta o imperfecta. Hay
monopolios. De hecho, ya el monopolio está dejando de existir y lo vamos a ver. Es una de las cuestiones que vamos a ver dentro de la microeconomía. Monopolios, oligopolios, duopolios. Entonces, recuerdo que ponías el ejemplo de Telmex. ¿A qué te referías Sí. con esa cuestión de Telmex? ¿O qué nos querías explicar en ese concepto de Telmex? Sí, profe, ahí como lo que teníamos como base, lo que habla la teoría, ¿verdad?, de la mano invisible, Ajá. es que sostiene que libera una competencia mejorada de manera de funcionar económicamente correcta un país o excepto infinidad de cosas, un estado, ¿verdad? Ok, sí. Permite que al haber una sana competencia, eh, se pueda, ahí entra la oferta y la demanda, ¿verdad? Uno como consumidor voy a buscar lo que satisface mi necesidad, ¿verdad? Al Es haber esa correcto. sana competencia. Pero si no, anteriormente no la había, ¿verdad? Porque lo que yo daba como ejemplo que Telmex antes Sí, se nos cortó, Gabriel. Ok, lo que dice Gabriel es muy cierto. Por ejemplo, Gabriel pone el ejemplo de Telmex. Anteriormente no tenía competencia, era un monopolio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podíamos, no podíamos obviamente todo el elegir en esa cuestión. Se te escucha entrecortado, Gabriel. Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, mucho gusto. Javier Ochoa, de noveno de la. Mucho gusto, Javier. Saludos a los compañeros. ¿Será que las competencias ya, en realidad ya es no se requiere en realidad una competencia para una empresa para autoevaluarse, para desarrollarse? Yo creo que ya estamos en un mundo, como bien lo mencionó, globalizado, que ya no tengo que ver qué está haciendo mi vecino para yo mejorar. O sea, es importante, a lo mejor ya estamos hablando de se puede decir que una creencia, ¿no? En realidad, Telmex tiene muchas deficiencias, pero como tiene una infraestructura muy grande, ningún competidor puede. En realidad no es por su eficiencia, es por su estructura. Pero yo pienso, yo localmente como comerciante, no necesito saber de mi competencia para mejorar continuamente. Esa es mi opinión. Sí, claro. De hecho, hoy en día realmente la competencia a lo mejor local ya no nos sirve medirnos en esa situación. Hay que preocuparnos realmente por lo que nosotros podemos brindarle a nuestros consumidores. No realmente, como dices, y en este caso coincido contigo, a mí no me preocupa la competencia, me preocupa qué estoy dejando de hacer yo para en este caso captar más clientes o brindarle a mis clientes. Y pues en determinado momento sí hay cuestiones, factores indirectos que pueden llegar a afectar, porque en el caso, lo volvemos a retraer, en el caso de Telmex, como nos comentaba Gabriel, creo que se le fue la transmisión. Entonces, Sí, ok, Gabriel, estamos tocando tu tema también. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Si algunos lo recuerdan. Sí, en un principio ellos ejercían un monopolio. ¿Por qué? Porque no había otra empresa de infraestructura telefónica. Entonces, intentaron integrarse al país algunas otras empresas como Avantel, también, si no mal no recuerdo, que eran empresas americanas, AT&T en su momento. Pero ¿qué pasaba? Como la infraestructura denomina Teléfonos de México, y una vez que se hizo el ajuste ahí con Carlos Salinas de Gortari, que le quitó a México Teléfonos de México y lo hizo, en este caso privado, lo privatizó, porque pues anteriormente sí era Teléfonos de México, entonces automáticamente los postes pasaron a ser privados. Entonces los que tenían que venir a poner su infraestructura, obviamente, si querías venir a ofrecer telefonía, pues tenías que utilizar los postes que normalmente eran de México. Como se privatizó, pues ahora no, ahora son de Telmex y me tienes que pagar renta. Entonces por eso no les está redituable venir, pagarle renta, en este caso a Telmex, por utilizar sus postes telefónicos, y aparte
venir y competir con un precio bajo en el mercado para que los clientes se fueran con ellos. Entonces, ¿quién vino a romper este esquema no utilizando postes? Si no mal recuerdan, fue Axtel, que era el que brindaba el soporte técnico a Usacell en su momento también, a Nextel. Entonces, no utilizó postes, utilizó antenas y de este modo, vino a romper el monopolio que Telmex tenía en su mercado. Ya a raíz de eso se libró una reforma en la cuestión de telecomunicaciones y a raíz de eso, pues obviamente ya diversas empresas entraron a competir con la telefonía también. Pero ojo con eso, o sea, tuvo que venir otra parte que no utilizara los recursos de la empresa que estaba utilizando el monopolio, que estaba ejerciendo el monopolio para que se suscitara esa transformación. Y entonces, a raíz de eso, pues ya se generaron las reformas y pues hoy en día tenemos infinidad. De hecho, si bien lo checan, los teléfonos, ¿qué le podemos decir? Hogareños o local, pues ya están dejando de existir. Todos traemos comunicación vía satélite, todos traemos celulares. Ya los teléfonos de casa es muy raro que los utilicemos realmente. Es correcto. Entonces, es correcto también lo que nos dice su compañero Javier. Ochoa, sí. Entonces, debemos de preocuparnos más por lo que estamos dejando de hacer nosotros como empresa que por lo que nos hace nuestra competencia. Entonces, sí es algo que se quedó un poquito en el tintero, en los antecedentes, en cuestiones empresariales y más ahorita que es un mundo globalizado. Entonces, ya hoy en día ya podemos ejercer nuestro libre opinión de compra más que nada, porque pues el mercado pues obviamente ya está lleno de productos de marcas registradas, marcas de patente y marcas también en cuestión productos sustitutos. Entonces pues ya podemos ejercer esa opción de compra en el sentido de que lo que nos beneficia a nosotros pues es lo más viable. Ya decidimos si compramos un producto de calidad o compramos un producto sustituto que no llene nuestra calidad, pero que satisfaga nuestra necesidad, que es lo que buscamos independientemente. Pero ya es cuestión, ahora sí, de la toma de decisión de cada consumidor. Eso. Profe. Sí. Y por ejemplo, la empresa de Pemex, ¿esa todavía se puede manejar como que fuera un monopolio? Está en, ¿cómo te diré? Está en tránsito de ya no serlo, porque por la información. Por ejemplo, sí, ajá, te escucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita sí hemos visto que cambiaron de razón social las gasolineras. Así es. Una se llama Móvil, otra se llama Sunoco, pero al fin y al cabo, los que le venden la gasolina es Pemex. Es o sea, correcto. entonces, al fin y al cabo aquí no hay tanto de dónde decidir, porque ahora sí que varía en centavos nada más los precios en uno y otra gasolinera. Entonces, pero al fin y al cabo, Pemex le sigue vendiendo esa gasolina. Ellos no se pueden surtir de otro lado. Así es. Y de hecho, Pemex ya viene siendo como un intermediario. Entonces, ¿ustedes por qué dicen, por qué a lo mejor en Estados Unidos la gasolina está más barata? Porque pues obviamente nosotros no transformamos esa parte de gasolina. Nosotros vendemos el crudo a Estados Unidos y la compramos más cara. Por eso no podemos vender gasolina más barata como en otros países. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso las refinerías, profe. ¿mande? Por eso es ahora la reforma que está aplicando el presidente actual, el señor López Obrador. Es correcto. Que para poder darle a los mexicanos un mejor precio es invertir en las refinerías aquí y no hacer lo que estábamos haciendo anteriormente. Vender el crudo y luego comprar la gasolina más cara. Entonces eso era, aparte y era un negocio también, había ciertos intereses políticos también, ¿verdad? Así es. Y es que eso sigue siendo, ¿no? Lo sí, seguimos comprando, o sea, y a pesar de las buenas intenciones que tengan los presidentes que vengan, ahora sí estamos sometidos a lo que Estados Unidos diga, porque a ellos no les conviene que nosotros empecemos a refinar el crudo para hacer gasolina. Es correcto, no les conviene. Entonces, en base al tampoco tratado, ellos no nos dejan. Sí, no. En base al tratado, obviamente se pusieron muchos peros para firmar y pues obviamente a Estados Unidos no le conviene que nosotros como vecinos crezcamos
A Estados Unidos le conviene que sigamos dependiendo de ellos muchas veces. Nuestra economía no va a crecer más, nuestra microeconomía no va a crecer porque no somos independientes en ese aspecto. Dependemos muchas veces de Estados Unidos en muchas cuestiones. Y lamentablemente, porque realmente somos una economía sustentable, podemos llegar a ser una economía sustentable, pero no nos quitamos ese paternalismo de Estados Unidos. Entonces, es como taparle, como dicen, taparle el ojo al macho, en de que cambio el nombre a unas franquicias, por ejemplo, vendo gasolina con el nombre de móvil, pero como dice Marco, obviamente el que sigue surtiendo, pues es Pemex. Entonces, aquí es un cuento de nunca acabar realmente con Pemex, porque si ustedes leen un poquito en esa cuestión de microeconomía dentro de México, muchos critican esa parte. Pemex le dicen es un muerto ya ahogado, ya es un cadáver. Entonces estamos viendo dinero bueno al malo, porque no nos está dando ninguna redituabilidad. Son millones, billones de pesos que se están perdiendo tratando, obviamente, de volver a sacar a flote esas cuestiones que reactive nuestra, en teoría, nuestra microeconomía, nuestra economía interna, pero realmente el peso que lleva la economía dentro del país son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas en ese aspecto. Yo trabajé en Pemex, profe, como transistorio. Trabajaba en la cuestión de los barcos y lo que usted dice es muy cierto. Pemex es verdaderamente es la mafia más grande que hay en el país, porque ellos todo lo que vienen en cuestión de servicio son proveedores. Pemex no tiene ni siquiera su propia infraestructura para mantenerse. Así es. Todo lo compra al extranjero, tiene certificados por Londres, que certifica sus barcos, pero incluso son rentados, no son de Pemex. Es por eso ahí que le cuesta mucho dinero mantener su flotilla, ¿verdad? Sí, de hecho no estamos sacando ningún provecho. Es como dicen los economistas hoy actuales, le dicen a López Obrador, o sea, estás inyectando dinero al bueno al malo. ¿Por qué padecemos, en este caso, la pandemia, la cuestión de seguridad social en cuanto al IMSS, en cuanto al ISSSTE? ¿Por qué no había medicamentos? ¿Por qué no había ninguna cuestión? Porque realmente no hay presupuesto, porque el presupuesto se lo está llevando Pemex en muchos sentidos en ese aspecto. Aunque le siguen quitando dinero presupuesto a otros rubros, o sea, estamos inyectando, obviamente, lo vuelvo a repetir, dinero bueno al malo y no vamos a salir a flote en esta cuestión hasta que el gobierno no dé un giro en esa situación, que no apoye al empresario nacional también. Exacto, profe. Y aparte, lo otro que pasa con Pemex, como les digo, todos los servicios que ellos prestan, tanto seguro, todo, se lo rentan a particulares. O sea, nosotros como trabajadores vamos a unas clínicas particulares, a un hospital propio de Pemex. Existe uno en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero la mayoría que está distribuido, desplegado, de particulares, son convenios que tienen ahí. Maestro. Ok, ¿sí? ¿Te escuchamos, Javier? Sí, yo hablando de monopolios, lo malo de todo esto, que se en un monopolio, ¿no? Perdón que les interrumpa, pero les estoy escuchando un poco entrecortado, chicos. Sí se escucha muy intercortado. No sé si nada más soy yo o los demás también. Sí, también se oye feo. cortado. Interferencia. Así es. Gabriel, necesitas apagar tu micrófono, por favor. Ok, entonces, no sé si alguien, ya nada más chequen sus micrófonos, de favor, porque sí se escucha medio entrecortado cuando quieren hablar. Entonces, transgrede la comunicación. No sé si alguien quiere aportar más en ese aspecto. De hecho, todo tiene que ver con los temas realmente. ¿Por qué? Porque, les decía, no vamos a seguir creciendo, no vamos a crecer como país, aunque sigamos trabajando. Por ahí escuché una frase en la semana, no es el tiempo que trabajemos. En este caso, el dinero no se gana bajo el tiempo que trabajemos, el dinero se gana con inteligencia. Entonces, gana más el que trabaja con inteligencia que el que trabaja más horas.
por ahí se las voy a estar compartiendo también. Entonces, si realmente, pues a México soy de uno de los defensores en cuanto tenemos recursos, tenemos obviamente la materia prima, tenemos el factor humano en los trabajadores, pero realmente coincido con muchas economías mundiales que dicen que estamos mal gobernados. Entonces, obviamente, si queremos seguir adelante y seguimos mal gobernados, pues por más que si queramos seguir adelante, ¿qué es lo que va a pasar? El mismo gobierno nos va a poner limitaciones en ese aspecto. Ok, entonces vamos a proseguir, les voy a seguir compartiendo. Nomás quería comentar algo, maestro. Sí. Me levanté la mano ahí. Ok. Pues bueno, creo que a todos los mexicanos nos cuesta demasiado dinero, petróleos mexicanos, Pemex. Creo que es tiempo de pensar en lo que pasó con Teléfonos de México, probablemente a privatizar por todo el daño que nos ha hecho. Bien lo comenta Gabriel, o sea, son unos bandidos, una pandilla de bandidos lo que hay en Pemex y nos han dañado al país. La vez pasada en el grupo de nosotros en WhatsApp preguntaba yo qué pensábamos sobre el comercio informal, ¿no? Ahora que vemos y que estamos en esta carrera, pues hay dos cosas en la vida de las que no te vas a escapar. Es de la muerte y de pagar impuestos. Entonces, creo que cada vez o cada año nos aumentan impuestos para alimentar a Pemex en cierta parte para no generar nada. O sea, no generar nada. Hace poco, pues, el precio del petróleo llegó a estar hasta 1 centavo, o te lo regalaban, ¿verdad? Según la economía. Entonces, creo que es momento de pensar eso. Obrador no lo va a hacer, aunque haga una refinería, si ahorita la empieza, no la va a terminar en su sexenio. Pero sí, fueron errores políticos y es como dijo un día Peña Nieto, la gallina de los huevos de oro se nos acabó y creo que es tiempo de que pensemos en otros rubros y que Pemex en lo personal pueda ser privatizado. O sea, ya eso de que el petróleo es nuestro. O sea, hace poco se decía que, bueno, no lo privatices, déjame entrar a mí, yo te ayudo a sacar petróleo. No, pero ¿cómo? ¿Cómo va a llegar? Lo vamos a privatizar. No, yo te voy a ayudar a sacar petróleo porque no tienes las herramientas para poder realizar un pozo al fondo del mar, en el Golfo de México. No, es que todo eso es privatizar. Creo que es momento de pensar que sí se puede venir gente externa de otros países a realizar esa función sin tanto poder pensar que vamos a privatizar. Creo que ahorita lo mencionó usted, es más político esto, pero creo que sí es momento de pensar eso, ¿no? Que Pemex ya no es de nosotros, ya lo estamos alimentando y solamente se alimentan por los benditos sindicatos que nunca han hecho para nada. Esa es mi aportación. Sí, muchas gracias, Efraín. De hecho, es correcto. Aquí yo siempre les digo, el objeto primordial de estudiar, independientemente de las carreras que estén estudiando, pero en cuestión, el objeto de los administradores, ustedes son administradores también, no es trabajar para otros, chicos, es poner su propia empresa, ser microempresarios y de ahí en adelante seguir. Obviamente tenemos ciertas limitaciones, obviamente hay apoyos del gobierno, tenemos apoyos gubernamentales, pero esa es la idea básica en ese sentido. Como han dicho... Profe, ahí quisiera hacer un comentario también acerca de ese tema. Porque, por ejemplo, nosotros escuchamos en las noticias, ¿saben qué? Vamos a tener apoyos para las empresas, para que reactiven otra vez eso y lo otro. Pero volvemos a caer en los temas políticos. Oye, a ver, dime dónde puedo acercarme, quién es el que me puede ayudar para reactivar otra vez el negocio que yo tenía. No encuentra uno la manera es que tienes que ir con el jefe de sector. Él te debió de haber anotado para que te llegaran los apoyos. Entonces, pero si uno no está metido en la política, los apoyos nunca van a llegar. Y se quedan atorados en otros lados donde no deberían.
Sí, Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa en nuestro o país. sea, porque un microempresario, digo, yo quiero un crédito. Los que estuvieron ofreciendo los microcréditos, que eso, uno como particular no puede entrar. ¿Por qué? Vete a este link. Ahí estamos en el link. No, no entra, no entra. Es que te tienes que ir con el encargado de sección de ahí. Es el que te puede apoyar. Entonces, ups. Entonces, ¿dónde están esos pues pueden ser que sean pues buenas intenciones del gobierno, pero se politizan. Entonces Sí, ahí se no, pierde todo. sí, de hecho, o sea, todo es político, seamos honestos, sinceramente. Entonces, las cuestiones ya politizamos este tema. Entonces, directamente para un crédito debemos de ir, en este caso, a la Secretaría de Economía. Si ellos no nos dan regulación en ese aspecto, realmente no es con nadie más. No es ni Hacienda, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, no, es directamente en la Secretaría de Economía. Estuvo sacando convocatorias anteriormente. De hecho, en la parte de Tamaulipas estuve checando, pero tenían que tener un proyecto. Obviamente los que tenían como empresarios tenían que tener un proyecto de inversión, obviamente, y ellos estudiaban ese proyecto y si era viable, obviamente les otorgaban el crédito. Si no era viable para ellos, pues obviamente no otorgaban el crédito. Viable lo pongo entre comillas, entre signos de interrogación, porque pues obviamente en determinado punto llega un punto en que ellos van a otorgar los créditos a quien ellos consideran, a lo mejor al primo del diputado o al primo del gobernador o algo. Entonces, se manipula esa situación realmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos obligados a hacer nosotros como empresarios? En un momento, si queremos poner un negocio, pues acudir a instituciones privadas. No hay más, chicos. No hay instituciones públicas que realmente nos vayan a beneficiar en ese aspecto, al menos que tengamos una persona que, pues ahora sí que nos echen mano, que regule e interceda por nosotros en esa situación. Entonces, no hay más que ir a instituciones privadas, analizando desde antes y conllevando que obviamente vamos a pagar un interés. Entonces, ahí viene donde debe sobresalir el poder de negociación de cada uno de nosotros para negociar en qué términos podemos sacar un crédito y estudiar muy a detalle realmente el producto o servicio que nosotros podemos llegar a brindar. Hoy en día, a lo mejor, ¿qué es lo que nos come? ¿Cuál es el temor del empresario mexicano hoy en día al poner un negocio? Luz, impuestos, renta. Eso es lo que más se preocupa. A muchas veces ni siquiera los insumos, ni siquiera los costos, pero esas tres cuestiones son fundamentales. Entonces, podemos utilizar ya la tecnología en cuestiones no de rentar, no pagamos ni renta ni luz y hacemos unas salas virtuales también donde podamos ofrecer nuestro producto. Entonces, hay que ir adelante no hay que ser, en este caso, reactivos, hay que ser proactivos. Entonces, hoy en día, como lo estamos haciendo, ya tomamos clases sin estar en un aula y llegamos hasta de aquí hasta Laredo, desde Tampico, Madero, Altamira, Victoria, Reynosa, Matamoros, hasta Laredo. Entonces, lo mismo podemos estar haciendo normalmente dentro de una economía, hacer cuestiones virtuales ya. Eso se está manejando ya en todo el mundo. Ya no hay locales físicos, ya podemos buscar por esa parte y nos ahorramos en la cuestión de luz y nos ahorramos la cuestión de renta. Los impuestos, pues obviamente hay lagunas y hay que buscar las lagunas en todas las leyes. Entonces ahí va a depender también cómo ustedes no están exentos de no hacer declaraciones y buscar la forma, obviamente, de hacer un equilibrio para que no lleguen a pagar nada en su momento. Pero entonces eso es lo que yo siempre les he dicho. Dicen que el que tiene la información tiene el poder y el que tiene el poder tiene la información. Entonces hay que empaparnos, hay que estudiar y hay que meternos un poquito más en los temas de que nos queremos especializar para obviamente sacar provecho de todas esas situaciones. ¿Sí me escucha? Ahí te escuchamos. Oiga, yo dije un poco. Pero entrecortado te escuchamos todavía, Javier. Bueno, mira, ojalá me pueda escuchar. Twitter. ¿Sí se oye? No, te escuchamos, te seguimos escuchando entrecortado. No sé, mueve a lo mejor la parte del micrófono por un costado, a ver si te podemos lograr escuchar más.
No, se me hace que es la conexión. Ok, chicos, entonces no sé si alguien más quiere opinar al respecto, si no continuamos con la información. Como quiera, toda la información se las voy a estar compartiendo por el Classroom. Roel quiere comentar algo, maestro. Roel. ¿Sí, quién más quería comentar? Sí, buenas tardes, profe. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí, Alejandro? Sí, mire, no tiene nada que ver con lo de la clase, pero le quería comentar sobre la actividad que publicó hace un momento. Ajá. Nada más que si me puede explicar en qué consiste, porque la verdad no la entendí. Ok, las actividades no le rebusquen tanto. De hecho, les puse unos cuestionamientos y en toda economía son básicas unas preguntas. Pongan las preguntas que busca solucionar la economía. Una de ellas es ¿qué producir? Ya les dije una, pongan ustedes las demás. Así de plano. ¿Qué Puras producir? preguntas. ¿Qué producir? Son tres. ¿Qué producir? Sí. ¿Para Son quién producir? aproximadamente 4. ¿Qué producir? ¿Para ¿Para quién? quién? ¿Para ¿Cómo? quién producir? ¿Dónde producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? Pues esas son las preguntas básicas de toda economía. Eso es lo que tienes que poner en la actividad, Alejandro. Roel, nada más hay que bajarle a uno de tus dispositivos, por eso es que se oye lo feo ahí. Sí. Y además para terminar, profe, creo que esta pandemia a muchos microempresarios los agarró con los pantalones abajo. Nos Y dicen no se que los bajaron, ¿eh? sí, nos dicen que mínimo tenemos que estar preparados de 6 a 12 meses para situaciones como esta. No estábamos preparados o no estuvieron preparados. Al mes muchos tiraron la toalla, al segundo mes igual. Creo que como administradores, y ahorita lo comentan, pues es que estemos preparados para ese tipo de contingencias siempre. Aunque no estén previsibles, siempre estar con algo en el cochinito para situaciones como esta, ¿verdad? Es muy difícil, créeme, no vivimos, querían que nos comparaban con Europa. En Europa pueden estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin trabajar encerrados en su casa por los salarios que se manejan. Entonces es muy difícil esa situación aquí en México realmente. No lo vamos a lograr al menos que no cambiemos de mentalidad, créanme. Es muy difícil. Un microempresario no puede tener un stock de producto porque vive al día. Entonces no puede seguir pagando sueldos, no te puedes seguir sustentando presupuestos porque realmente si no hay ventas, ¿cómo vas a estar pagando esa situación? Entonces es muy difícil esa situación y más el gobierno, pues ahora sí acuchillándonos, aumentando los impuestos y aumentando la luz también, pues mucho menos en ese sentido. Entonces en otros países, yo lo leía, lo sigo leyendo, como en países más pequeños que México, Costa Rica, Guatemala, Belice, o sea, los mismos gobiernos apoyaban a los mismos empresarios y aquí realmente que gozamos tener más riqueza que esos países, pues obviamente padecemos muchas de esas situaciones. Nereida, ¿querías aportar algo, Nereida? Vi que levantaste la mano. No, profe, era de hace rato de las preguntas. Ah, ok. Muchas gracias, Nereida. Gracias. Ok, recuerden mandar su número por el chat, chicos. Vamos a continuar un poquito con la información que tenemos. Antes de que se nos corte esta parte. Todavía nos quedan unos 4 minutitos. A ver, Javier, ¿quieres opinar algo, Javier? Sí, hombre, yo no estoy muy de acuerdo y ayer, aunque no es en este país, una persona fue a pedir un crédito para empezar su empresa, llevaba un plan de negocio, eso le pasó a los 21 años y pues no se lo autorizaron, eso fue en Londres, pero lo podemos hacer aquí en México. Bueno, resulta que 10 años después compró el edificio del banco donde se lo negaron.
¿Qué quiero decirle con esto? Que no podemos depender totalmente de un apoyo gubernamental. No se entiende nada. No se sigue preguntando, Javier. No lo entendemos, ¿verdad, Miguel? No, la verdad no se entiende. No se entiende nada. Sí, el comentario de él es, salió por ahí en internet una noticia acerca de eso, de que un emprendedor fue a solicitar un apoyo y se lo negaron en el banco, pero él buscó las posibilidades y sus opciones y ya después siguió con su negocio y al final compró ese edificio donde estaba ubicado ese banco. Ok, sí, es lo que nos estaba queriendo comentar Javier. Sí, hace rato también lo leí y sí digo, sí entendemos nosotros que realmente yo creo la mayoría de los que estamos estudiando es por superarnos y tratamos de buscar las mejores opciones, las mejores soluciones para todo, tanto en nuestro trabajo como en nuestro día a día. Pero sí es una realidad que sí hay situaciones que, por ejemplo, esta pandemia nadie estaba preparado a nivel mundial. Hay algunos sectores que fueron más golpeados que otros. Digo, en mi caso particular, afortunadamente, estoy trabajando en el área de autoservicios, entonces con la marca Comestible, entonces no se vio tan golpeado como otros sectores, como por ejemplo el turismo, que mi hija está trabajando en esa área y tuvieron que despedir o la mayoría bueno, dependiendo de todo lo que tenían, pero sí redujeron su plantilla en un 70%. Entonces, algunos sectores sí les fue muy, muy mal. De hecho, hay sectores realmente que están muy críticos en una situación. El turismo, como mencionas, es una cuestión de ellos. A lo mejor la parte de comestibles, pues no tanto, pero sí se redujo. Ya ven los Oxxos que nunca cerraban. Hoy en día cierran los Oxxos. Tienen horarios muy restringidos también. La venta de bebidas alcohólicas se redujo también en esas cuestiones. Y cuando realmente el gobierno seguía publicando en sus informes y decía que no se despidiera, que por ley estaba prohibido despedir a empleados, pues obviamente, pues, ¿quién les va a garantizar? Porque con el dinero de uno, hace uno lo que quiera, honestamente, y es lo que le contestaron los empresarios en determinado momento. No los van a obligar a seguir pagando cuestiones que realmente no les están beneficiando absolutamente nada. Ok, ahorita les voy a mandar el link de la tercera y última sesión, chicos. Tienen pendiente una actividad para que la vayan desarrollando en estos pequeños breaks. Es algo muy sencillo. O sea, no crean que es rebuscado. Y ahorita nos vemos ahorita en la tercera sesión. Chequen sus micrófonos, Javier, para que nos sigan comentando. Gabriel también. Profe, para ayer y para hoy. Mande, Coral. Sí, le quería preguntar, ¿nada más quiere que pongamos las preguntas o con todo y respuesta? No, nada más ponen las preguntas.